书第1章。 Veamos el libro de Colosenses capítulo 1. 哥罗西书1章 Colosenses capítulo 1, 第6节， versículo 6. 1章6节， Colosenses capítulo 1, versículo 6. 这个福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。第7节， 7. 正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的，他为我们做了基督中心的执事。第8节， 8. 也把你们因为圣灵所存的爱心告诉了我们。这是保罗写给哥罗西教会的书信。 Esta es la carta escrita por Pablo dirigida a la iglesia de Colosenses. 保罗跟巴拿巴在安提阿工作一段时间， Pablo y Bernabé estuvieron trabajando en Antioquía por un tiempo. 后来圣灵差遣他们到国外去传道理， El Espíritu Santo lo envió al extranjero a predicar. 他们就来到小亚细亚， Luego, 就是现在的土耳其啊，在那边建立了教会。 luego llegaron a Asia Menor, donde es Turquía de hoy en día, y allí se fundó una iglesia. 后来又把福音传到希腊、罗马。 Y luego el Evangelio se fue divulgando hasta Grecia y Roma. 这个时候啊，保罗是在罗马的监狱， En ese entonces, Pablo escribió esta carta en la cárcel de Roma, 因为他被为着传福音被抓拿，然后他控诉到凯撒皇帝那里。 y a causa del Evangelio él fue arrestado y su juicio fue llevado hasta César. 虽然身体上不自由但是他说神的道理不受捆绑。 A pesar de que él corporalmente se encontraba encarcelado, pero el evangelio de Dios no. 然后把福音传开来。 Y así el evangelio se fue divulgando con el tiempo. 这个哥罗西教会不是保罗亲自去建设的教会， Esta iglesia de Colosa no fue edificada personalmente por Pablo. 是保罗在传道里建设了以弗所教会的时候， Fue fundada en el momento de que Pablo estableció la iglesia de Filipo. 有一个哥罗西人就是第7节所讲的这个执事以巴弗。 Había un colosenses que se llama Epafras. 他在以弗所听到道理以后回去做见证，很多人信主，所以建立了哥罗西教会。 Y después de haber escuchado el Evangelio, se llevó esta buena nueva en Colosa. 然后把道理又传到附近的老底嘉、西拿波利的地方建立了其他的教会。 Y después este Evangelio fue divulgando a las regiones vecinas. 当时是以巴弗跑到罗马去探望保罗， Epafras también había ido a Roma a visitar a Pablo 告诉他当地教会的情形。 para contarle la situación de la iglesia de ese entonces. 所以保罗知道说福音在各地方传开来他就充满着喜乐感谢。 Por eso Pablo estaba contento, estaba gozoso al enterarse de que el Evangelio se había divulgado por mucha parte. 所以他就写信给哥罗西的教会说为着他们信主感谢神。 Por eso Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosa para agradecerle a Dios. 他也把一些属灵上的道理来指导他们， Y también los enseñan con las doctrinas de 希望他 Dios. 们在信仰上能够真正的建立起根基来。 Espera que ellos puedan tener una base sólida en la fe. 所以保罗说我们所相信的这个福音传到你们，也传到普天下。 Por eso que Pablo dice de que este evangelio no solo que ha llegado a ustedes, sino ha llegado a los rincones del mundo. 所以我们所接受的这个道理叫做福音。
A este evangelio que recibimos lo llamamos buena nueva. 保罗说啊，福音就是神的大能，要来拯救一切相信的人。 Por eso Pablo dice que la buena nueva es el gran poder de Dios y está para salvar a la humanidad. 所以借着福音啊，让贫穷人啊能够得到在信仰上得到富足。 Aparte, hace enriquecer a los pobres de espíritu. 啊，让受压制的能够得到自由， A los que están oprimidos pueden obtener la libertad. 让我们脱离黑暗罪恶，能够进到神的爱、神的光明里面。 Y además los salva de la oscuridad y los lleva a la luz. 那这个福音啊，好像一个生命的种子一样。 Dice que el Evangelio se parece a una semilla que tiene vida. 所以彼得说啊，我们所领受的不是会朽坏的种子， Por eso Pedro dice que la semilla que hemos recibido no es una semilla corruptible, 而是有生命的种子， sino que es una semilla que tiene vida. 是一种活泼长存的生命之道。 La semilla esta se trata de una verdad eterna que tiene vida. 所以这个种子啊，因为有生命，所以栽在地里面，它会发芽、生根，会成长。 Como esta semilla tiene vida, al sembrarse en la tierra pueden brotar hojas, puede 它 crecer 会长大成熟，结出很多的果子来。 y además pueden crecer al tamaño de un árbol. 所以福音也是一个生命的种子一样。 Por eso el Evangelio es como una semilla que tiene vida. 那一个人领受了福音以后啊，他的生命会属灵生命会旺盛起来。 Por eso una persona cuando recibe la buena nueva, entonces su vida espiritual se vuelve activo. 啊，信仰上会长大成熟，会结出很多属灵的果子来。 Entonces esta persona puede crecer espiritualmente y puede dar frutos. 那所以这个福音传到每一个地方啊，就会不断的成长。 Donde llega el Evangelio, ahí habla crecimiento. 所以信徒的属灵生命成长啊，教会不断的一直扩张。 Entonces, si los creyentes de una iglesia crece espiritualmente, la iglesia prosperará también. 使徒时代的教会从耶路撒冷、犹太全地啊，然后传到希腊罗马。 En la época de los apóstoles, el Evangelio había salido de Jerusalén en la región de Judea y luego se expandió por la zona de Europa. 啊，末世的真教会也是一样。 Y lo mismo va a pasar con la iglesia de fin de tiempo. 虽然在1917年神在东方中国兴起真教会， Es verdad que en el año 1917 la verdadera iglesia de Dios se originó en China. 但是我们看到神的福音真的是传到普天下不断的一直在结果成长。 Pero vemos que este evangelio ha expandido por el mundo y ha dado muchos frutos. 我在1988年到沙巴去， En el año 1988 he llegado a Sabah 那个时候耶阿比就是沙巴的首府，只有一间教会。 y en una zona de Sabah había una sola iglesia. 我前年再去的时候现在观光首都就有11间。 Pero el año anterior cuando fui ya había 11 iglesias en la zona. 而且每一间教会都很大，人数都很多。 Cada iglesia contiene una gran cantidad de creyentes. 我刚刚3月底的时候到印尼， Y en marzo de este año fui a Indonesia. 感谢主印尼教会现在进步很快。 Y la iglesia de Indonesia está creciendo muy rápido. 所以他们在很多地方做开拓工作。 Y por eso que hay muchos trabajos 所以教会发展很快。 y están explorando a gran velocidad y la 神迹 iglesia 奇事 crece 很多。 rápido. Y también hay muchos milagros. 我去年去参加他们传道者灵修会的时候， El año pasado cuando fui a participar a un 他们 seminario 有 teológico para 16个传 pastores, 道者来参加。 en ese lugar habían 16 pastores que fueron a esta reunión. 我请他们说，每一个人讲一件事情，你觉得你传道工作当中最受感动的一件事。 Entonces le pedí a cada uno a mencionar algo que realmente lo haya conmovido. 本来每个晚上都有1个小时但是连续5天讲不完。
Y, o sea, le habíamos dedicado a eso 1 hora por día durante 5 días, pero no terminaron de 因为 contar 那个见证实在太多了。 de todos los testimonios, porque son demasiados los 那 testimonios 有一 que 些 hay. 啊，我印象比较深刻。 Algunos testimonios me llamó mucho la atención. 有一个老传道说啊， Por ejemplo, había un pastor viejo que decía, 因为是在一个比较偏僻乡下的地方传道的， y como él predicaba en una zona rural bastante 有一次有一个弟兄打电话给他， humilde, había un hermano que lo llamó un día a la noche. 他太太啊生病离世了， Le dijo que su mujer se había enfermado y falleció. 所以他就赶到医院， Y entonces este pastor fue a la iglesia, fue al hospital. 那个弟兄啊，他因为去准备一些料理啊，他太太的后事， Y como este hermano se preocupaban con los trámites de funeral, 当传道到的时候啊，那个姐妹已经被送到那个就是那个殡仪馆里面，用一个架子，就放在上面，用布盖起来。 y cuando llegó el pastor, la hermana ya había sido trasladado a un velatorio y estaba cubierta por una tela blanca. 这传道觉得说，这个姐妹好可怜， Y le dio mucha lástima al pastor al ver a la hermana. 好几个小孩子都很小啊，3、4岁、4、5岁这样，好几个。 Tenía muchos hijos chiquitos de 3 a 5 años. 突然间这个姐妹生病离世了以后，这些小孩子都没有人照顾。 De repente esta hermana falleció y los nenes no tiene con quién quedarse. 所以他就很难过啊，就站在那个就是那个尸体旁边。 Entonces sintió mucha pena por la hermana y se sentó y se paró al lado del cadáver. 一直祷告， Y se puso a orar al lado del cadáver. 说神啊，求你怜悯他啦。 Entonces le pidió a Dios, Señor, tú tenga compasión de ella. 突然间啊，他说祷告了大概30分钟，突然间啊，从那个布里面啊有一个声音出来。 Estuvo orando por 30 minutos al lado del cadáver y de repente debajo de la manta se escuchaba voces. 哈利路亚！ Y había una voz que decía aleluya. 然后他把它打开， Entonces el pastor 那 se 个 quitó 姐 de 妹 la 就 manta. 活起来，就坐起来。 Entonces la hermana se sentó, 啊 volvió a la 那 vida. 传道说啊，你在这里等一下哦，我去帮你把那个医院的费用把它付完我们就可以回家。 Entonces el pastor viejo, anciano, le dijo a la hermana, bueno, espera un poquito acá que yo voy a pagar los gastos de los trámites del hospital. Y 因 así 为他 volvemos 们是 juntos. 骑的那个自行车啦， Y 那个 como, 传道骑着自行车， y como el pastor había venido en bicicleta, 结果那个姐妹就坐在他的车子后面，他就把他带回家。 entonces la hermana volvió sentándose detrás de su bicicleta. 后来他先生从外面回来， Y justo en ese momento el marido de la señora había vuelto a su casa. 跟传道打个招呼，就跑到房间里面去了。 Lo saludó al pastor al verlo y entró a la 一 casa. 下子就跑出来， Y de repente salió de 传 la 道有 casa. 鬼啊！ Le dice, pastor, hay fantasma en casa. 传道说不是啦，你太太活过来，我把她带回家啦。 Le dijo, no, no es fantasma, es tu señora que ha vuelto a la vida y yo la traje a la casa. 感谢主啊！ Gracias a Dios. 结果他们讲了很多类似这样的见证真的让我们很受感动。 Testimonios similares como esto escuché muchos y la verdad me ha conmovido mucho. 有一个很年轻的姐妹， Había otra hermana que también bastante joven. 那是神学生，刚刚毕业， Ella también había graduado recientemente de un 还 seminario 没有按 teológico. 立传道，就派到一个很偏僻的地方去实习。 No había sido nombrado como pastor todavía y la enviaron a un lugar bastante 还要坐 aislado 船，还要走路，还要 a 就是 predicar. 很不方便的地方。 La enviaron a un lugar bastante aislado y tenía que tomar botes. 结果这个姐妹在那边做开拓工作其他有一些义工不断的去帮忙。 Como ella tenía que evangelizar por la zona, entonces hubo voluntarios que venían de toda parte a ayudar. 那个地方的环境一开始不是很好， El lugar donde ella fue a predicar al principio no era 没有 no 浴 era 室可以 bueno, 洗澡， porque la situación era bastante precaria porque no había 所以他们洗澡 agua 都要到河里去。 para bañarse, entonces ella tenía que irse al río a 还有 bañarse. 那印尼人他们穿一种叫做沙龙就一块布
头围车起来，就把自己坐着就在那边河里面洗澡。 Los indonesios para bañarse, generalmente ellos van al río y se cubren con una tela alrededor del cuerpo y se bañan dentro de 一开始 ese 是很 telón. 辛苦， Al principio le costaba bañarse 租 así. 来一个房间然后因为那边本来有少数的一些信徒的亲戚在那里啦，所以从那里就开始做开拓。 Alquiló una casa en esa zona y empezó a evangelizar por esa área. 因为那些慕道者都是姐妹跟孩子， Y la mayoría de los creyentes eran hermanas con los hijitos, 所 con los 以印尼 niños. 总会就派他去。 Por eso que la Asamblea General envió a esta pastora. 虽然很辛苦，我去的时候，他跟那个总会的传道者说：“传道啊，我什么时候可以把我调回来， Como 调 no 回 estaba, 都市的地方？” como no se acostumbraba a la situación de ese lugar, le pidió a la Asamblea General que si hiciera 传道 volver 跟他 a su 讲说：“再 casa. 等等吧。 Entonces la Asamblea General le dijo, no, espere un poquito más. 虽然很辛苦啊，但是神跟他同工啊，在那边建设了一个教会。 A pesar de que bueno, todo esto le costaba mucho, pero Dios estaba con ella y fue edificándose las 有信徒 iglesias. 奉献土地啊，盖了一座3层楼。 Había un hermano de la iglesia que donó dinero y se construyó una iglesia de 3 pisos. 他说现在信徒数已经不少。 Y ahora dice que hay bastante creyentes. 当然现在环境比较好了，艺术厕所各样的设施都很完备。 Ahora la situación está mejor porque hay instalaciones sanitarias, todo eso, y puede bañarse. 所以我们看到说啊，这个福音啊，真的在各地方不断的一直兴旺发展， Con esto 让我们 vemos- 看到很喜乐。 Con esto vemos que el evangelio se va divulgando por todas partes y esto nos pone contento. 我去马来西亚主要是跟他们神学生上课， Yo cuando fui a Malasia, mi trabajo era darle clase a los 有6个执事啊， a los alumnos de seminario teológico. Y 他们 habían 一 6年要 diáconos. 上课大概4个月。 Y de los 6 diáconos yo tenía que recibir 4 meses al año 分2次，一次2个月。 esta educación de la iglesia y 2 veces 要上课2年大概是8个月。 8 meses durante 2 años. 当然他们毕业了以后就是来帮忙教会的工作。 Una vez terminados estos cursos, ellos tienen que salir a ayudar a los trabajos de la iglesia. 有2个是专职的传道者的训练，就是神学生呢，是属于新加坡联络处的。 Y después hay un seminario dirigido específicamente a los predicadores. 他们是受训3年以后准备做传道。 Y estos seminarios duran 3 años. Una vez que termina ese seminario, salen como pastor. 所以他们有一些课程是合班一起上。 Y algunos de las materias pueden cursar juntos. 所以在那边3个星期当中可以听到他们一些见证。 Por eso que durante este periodo he escuchado algunos testimonios de 因为他 los 们除了 alumnos. 上课以外也要出去实习。 Porque además de recibir la enseñanza, la educación, esta gente tiene que salir a 比如说 hacer la 到 práctica. 缅甸越南泰国。 Generalmente van a Myanmar, a Tailandia y a esos lugares. 因为马来西亚的教会，感谢主，现在很发展。 Gracias a Dios, la iglesia de Malasia está bastante próspera. 他们现在又帮忙印度方面的工作。 Y la gente de esa iglesia está ayudando al trabajo sagrado de hindú. 他们又带我去那个马来西亚的山上有一个原住民的教会。 Y me ha llevado a una iglesia que se encuentra en una zona aborigen de Malasia. 因为马来西亚本来是回教国家，他们规定不可以向回教徒传教。 Sabemos que la gente de Malasia generalmente son musulmanes. 所以他们以为说当地的土著 Islámicos. 都是回教徒。 Entonces no permitía a la gente predicar evangelios. 后来 cristianismo. 有2个传道者他们经过一座山，要到另外一个地方去探访信徒。 Y había 2 predicadores que tenían que ir a un lugar, pero tenían que escalar una montaña para ir a ese lugar. 在路上停留休息的时候，跟一些人就谈话，
原来晓得他们是其他教会的信徒。 Mientras cruzaba la montaña, se pusieron a descansar y encontraron unas personas ahí y se pusieron a predicar. 后来就把道理传给他们，就建设了那个原住民的教会。 Y esta gente, que son aborígenes, al escuchar estos evangelios, construyeron una iglesia y la mayoría de creyentes son aborígenes. 后来他们就把以前马来西亚第一间教会的，因为他们要改建，第一间教会要改建，所以很多的木头那个木头都很好，所以他们就把它搬到那个山上，然后替他们盖了那个山上的那一个礼拜堂。 Y bueno, y la primera iglesia, ellos deshacieron la primera iglesia y con los materiales que habían construyeron una iglesia sobre una montaña. 当然没有椅子了，大家都要坐在地上。 Pero en esa nueva iglesia no había bancos, no había sillas, entonces se sentaban en el piso. 他们很高兴这是他们建立的第一间原住民的教会。 Y esta gente estaba muy contento porque es la primera iglesia de los aborígenes. 所以我们在聚会的时候，我发现他们每一个人都得圣灵，几乎每个人都得圣灵。 Cuando fui a esa iglesia me di cuenta que todos los creyentes de esa iglesia tenían Espíritu Santo. 虽然语言不通但是很亲切。 A pesar de que me costaba comunicarme con ellos, pero me di cuenta que era gente muy 就 amable. 在主里面真的属灵的一个家庭一样。 Y es como una familia de Dios dentro del Espíritu. 这都是相当感谢主的地方。 Esto es algo para darle gracias a Dios. 我们看哥罗西书1章 Veamos el libro de Colosenses capítulo 1. 第3节。 Colosenses capítulo 1, 哥 versículo 罗 3. 西书1章第3节。 Colosenses capítulo 1, versículo 3. 说我们感谢神我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告。第4节。 4. 因为听见你们在基督耶稣里面的信心，并向众圣徒的爱心。第5节。 5. 是为那给你们存在天上的盼望，这个盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。保罗说，为这个哥罗西的信徒为他们祷告，感谢神。 Acá Pablo dice que siempre ha orado por la iglesia de Colosenses y daba gracias a Dios. 因为听到他们在耶稣基督里面有信心， Porque ha oído de la fe de ellos dentro del Señor Jesús. 而且向众圣徒有爱心， Además, el amor de ellos hacia los hermanos. 而且对存在天上的福气充满着盼望。 Y la esperanza que tiene guardado en los cielos. 所以为这些信徒充满着感谢。 Por eso estaba muy gozosos por los creyentes de ese 真的，我 lugar. 们很多弟兄姊妹本来不认识神后来听到道理以后知道说这是神的道，这不是人的道。 Por eso hay hermanos que supuestamente no conocía a Dios, pero al escuchar esta verdad se dan cuenta de que no es una verdad común y corriente, sino que es una verdad de Dios. 所以热心查考，明白了以后就甘心领受这个道理。 Por eso después de estudiar fervientemente la Biblia, lo acepta con gusto. 就离弃了那些错误的信仰归向真神。 Entonces dejan de lado las herejías y las doctrinas falsas y vuelven hacia Dios. 在耶稣基督里面充满真正的信心。 Entonces conserva una fe verdadera dentro de Dios. 这个信心讲起来不容易建立。 En realidad no es fácil tener una buena fe. 但是好像这个信心要建立一定要下功夫的。 Para tener una buena fe, generalmente esas personas tiene que esforzarse. 好像铁沙罗尼迦的教会， Como la iglesia tesalónica, 他们虽然听到道理主3个星期， a pesar de que ellos solo escucharon la verdad por 3 semanas, 后来传道人受逼迫就离开了。 pero como los pastores de la iglesia de Tesalónica fueron perseguidos y se 保罗 fueron de 很 ese 担心 lugar, 说这个教会不晓得能不能成长。 entonces Pablo estaba muy preocupado de que los creyentes de esa iglesia no puedan crecer 后来 espiritualmente. 就派提摩太到铁沙罗尼迦去看看。 Entonces envió a Timoteo a pastorear por la zona de Tesalónica. 说虽然他们在逼迫当中但是他们在信心上建立起来了。 A pesar de que ellos fueron perseguidos, pero espiritualmente estaban creciendo. 所以保罗说因为他们在信仰上真正下功夫。 Y esto sucede porque ellos se esforzaron espiritualmente. 听到道理
天天查考，要了解这个道理，真的不，是真的还是不是？ O sea, ellos después de escuchar esta verdad, analiza el contenido de esta verdad para saber si es verdadera o no. 啊，确实对所信的道理啊，明白了以后，这个信仰真正的扎根。 Una vez que se dan cuenta de que la verdad que aceptaron es verdadera, entonces empezaron a tener echar 虽 raíces. 然在逼迫当中啊，但是他们信心不动摇。 A pesar de que todas estas personas fueron perseguidos, pero no se movieron en la fe. 啊，如果有真正的信心啊，就会产生爱心跟盼望。 Si una persona tiene buena fe, generalmente es una persona que tiene esperanza y amor, 因为这是信心啊自然的成果。 porque esto es la consecuencia de una buena fe. 因为这个信心呢、是建立在主耶稣基督的爱上 Porque esta fe fue basada en el amor del Señor Jesús. 啊，所以你会感到主耶稣的爱常常充满在我们的心中。 Entonces esta persona sentirá de que el amor del Señor Jesús siempre está dentro de ella. 所以《以弗所书》里面说，这个爱心呢、就有根有基。 Entonces este amor que tiene raíz y que tiene base, 啊，因为感受主的爱，让主的爱充满，所以很爱神，也会爱人。 y entonces al sentir este gran amor del Señor Jesús, esta persona sabrá cómo amar a los demás y cómo amar a Dios. 啊，当然信主最重要的就是对将来天上的盼望。 La razón principal de un creyente creer en Dios es tener esperanza en lo 因 celestial. 为我们信主了以后，虽然得到神很多的恩典， Es verdad que un creyente después de creer en Dios obtiene muchas gracias de 事实 Dios. 上我们因为生活在这个世界上，我们还是带着肉体， Es verdad que al vivir en este mundo tenemos un cuerpo físico 我们还是会遇到一些病痛患难。 y es verdad de que al llevar este cuerpo físico nos enfermamos y nos encontramos con dificultades. 啊，但是因为我们的盼望啊，不是在这个世界， Pero como la esperanza nuestra no está en este mundo, 所以我们会甘心忍受啊，因为我们盼望将来所存在天上的福气。 entonces sabemos cómo soportarlas porque tenemos una buena esperanza en el cielo. 我们看罗马书第8章， Veamos en el libro de Romanos capítulo 8. 罗马书8章20节， Veamos en Romanos capítulo 8, versículo 20. 8章20节，因为受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意，乃是因为那叫他如此的。21节， 21. 但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。22节， 22. 我们知道这一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。23节， 23. 不但如此，就是我们这有圣灵出结果子的，也是自己心里叹息，等候得着神儿子的名分，乃是我们的身体得赎。24节， 24. 我们得救是在乎盼望，只是所看见的盼望，不是盼望。谁还盼望所看见的呢？25节。 25. 但我们若盼望那所不见的，就必须忍耐等候。保罗在这里讲到说啊，一切受造之物啊，都盼望能够脱离败坏的辖制。 Pablo acá dice que todo lo material está esperando a liberarse de la corrupción de lo que es corruptible. 所以这个受造之物是主人呐、因为亚当夏娃犯罪了以后，所以罪进到世界。 La creación en realidad se tratan de toda la humanidad. Desde que Adán y Eva entró a este mundo, pecaron, el pecado entró a este mundo. 所以劳苦愁烦还有虚空啊，就临到这个世界。 Entonces también se vino el dolor, el sufrimiento y las tribulaciones. 虽然我们已经信主了， Pero a pesar de que nosotros ya 但 creímos 是 en 我 Dios, 们还带着肉体，这个身体难免也有一些病痛患难。 pero nosotros tenemos un cuerpo carnal y este cuerpo carnal puede enfermarse. 因为我们生活在这个世界，世界也充满着很多的苦难。 Y como vivimos en un mundo y el mundo está lleno de tribulaciones y de sufrimiento,
所以不是说啊，信主以后啊，什么事情都不会遇到了，不是这样。 Por ende, esto no quiere decir de que una persona al creer en Dios no se va a encontrar con dificultades o no va a sufrir en 所 este 以说 mundo. 啊，一切受造之物都会叹息劳苦。 Por eso acá en el acá dice que toda la creación gime. 啊，但是我们这盼望将来有一天呐、我们的身体能够得赎， Por eso que acá dice que la creación espera la adopción. 也就是能够脱离这个肉体的败坏啊，神给我们一个属灵的身体。 Es decir, liberarse de la corrupción carnal y entrar a un cuerpo espiritual. 啊，就能够享受荣耀啊，不再有世界上的劳苦患难了。 Entonces, desde ese entonces no tendremos más sufrimiento y viviremos en la gloria. 所以那是我们最大的盼望 Esta es nuestra mayor esperanza. 啊，所以我们有这样的盼望啊，虽然在生活当中有时候会遇到一些愁苦啊，这个对我们来讲啊，已经不足介意了，已经很小的事情。 Pero si tenemos esta esperanza, a pesar de que nosotros sufrimos este mundo, entonces veremos que estos sufrimientos es insignificante ya. 因为我们所要承受的是一个极重无比、永远的荣耀。 Porque la esperanza, porque lo que vamos a recibir es una gloria inmensa. 我们在美国有一个新的传道，叫做母弟 En Estados Unidos tenemos un predicador nuevo que se llama Udi, 啊，他是柬埔寨人， él es camboyano. 因为他小的时候啊，在柬埔寨发生内战， Y 就 cuando, 是高棉了哦。 cuando él era chiquito había guerra civil dentro de Camboya. 说600万人口啊，被杀掉200万。 Y de 6 millones de habitantes, 2 millones fueron asesinados. 所以呢，他说那个时候很小的时候，看到到处都是尸体呀、 Él decía que cuando él era chiquito veía cadáveres por todas partes. 所以他们就逃到泰国去。 Entonces huyeron a Tailandia. 后来美国政府把他们接到美国， Y el gobierno de Estados Unidos los llevaron a Estados Unidos. 啊，因为是难民啊，所以什么东西都丢掉，都没有办法带。 Y como eran refugiados, no había llevado nada con él a 所以他 Estados 小的时 Unidos. 候很穷 Por eso cuando él era chiquito era muy pobre. 啊，小学4年级的时候 Y cuando estaba en cuarto grado, 啊，老师带着学生说要去去博物馆参观， un día la maestra dice que va a llevar a todos los niños de curso a un museo. 每一个学生要交5块美金呐、但是他没有钱交。 Y todos los niños que quieren ir tienen que pagar una entrada de $5, pero 他 él no 就 tenía 跟另外一 dinero. 个小孩子啊，两个在街上逛。 Y como no tenía dinero para entrar al museo, se fue de paseo con un nene. 然后来看到一个店啊，一个卖汽车零件的店，他就跑进去跟那个老板讲， Y de repente vio a un negocio que vendía accesorios para autos. Entonces al entrar a ese negocio le dijo al dueño, 他说老板啊，我替你做工啊，你给我钱好不好？ y le preguntó al dueño si le podía dar dinero, ya que él quería trabajar para él. 那老板说好啊，你每天啊来帮我倒垃圾 Entonces el dueño dijo, bueno, está bien, venía a sacarme la basura que tengo 啊，我给你钱。 y yo te pagaré. 所以他就去帮他打工啊。 Entonces este chico empezó a trabajar para este hombre, para este dueño. 啊，经过了1年多啊， Y así estuvo trabajando para él por un año. 他跟老板讲， De repente un día le dice al 哎， dueño, 老板啊，我做你的儿子好不好？ le dice, Señor, ¿puedo ser su hijo? 哎，老板说啊，你爸爸会同意吗？ Le dice, pero tu papá va a estar de acuerdo. 他说没有问题啦，我爸爸一定会说好的。 Dice, no, seguramente no va a haber problema. Mi papá seguro va a estar de acuerdo. 啊，因为这个老板是意大利人， Este dueño era de origen italiano 老板娘是希腊人。 y la esposa era griega. 啊，他们事业虽然做得很大，但是没有孩子。 A pesar de que tenía una gran empresa, pero no tenía hijos. 啊，所以后来这个老板就正式收养他， Y luego lo adoptó como su 所 hijastro. 以他就很高兴啊，把他的东西就搬回到老板的家，在那边住。 Y una vez que lo adoptó como hijo, empezó a vivir en la casa de este dueño. 从那个时候，他整个生活就改变。 Desde ese entonces su vida empezó a cambiar. 本来是要什么没有什么的，
Supuestamente era un chico que no tenía nada. 现在在老板的家里呀、哇，什么都有。 Ahora en la casa de este hombre tiene de todo. 啊，那个老板真的很疼，那夫妇啊，真的很疼他。 Y el matrimonio, o sea, dueño de esta Oh, empresa, cuando ya lo es quería bien, mucho y también lo educaba. 后来他上大学，大学毕业以后啊，在工作当中碰到我们一个姐妹， Y después de que terminó la universidad y se fue a trabajar, se encontró con una hermana de nuestra iglesia. 这个姐妹就邀他来参加我们教会的家庭聚会。 Entonces esta hermana lo invitó a que participara en la reunión familiar de nuestra iglesia. 他第一次来看到我们的祷告很不习惯， Al principio, cuando vino a la reunión nuestra, no estaba acostumbrado con 就 las 说他以后不来 oraciones 了。 de nuestra iglesia y dijo, no, desde ahora no voy a venir más. 所以第二次我们要聚会的时间，他要跑去看电影。 Y durante las horas de las reuniones, este hombre iba al cine a ver películas. 电影散场回家的时候没想到才接到教会姐妹的电话。 Y cuando terminó de ver la película, cuando salió del cine, recibió una llamada de esta 他说：“你 hermana. 们不是聚会完吗？怎么今天这么晚？” Y entonces le dijo, pero ¿por qué hoy terminan tan tarde? 然后今天因为大家比较忙了，所以晚一点聚会。 Entonces este hombre le mintió a la hermana diciéndole de que 我们也准备了很多吃的东西所以你过来。 la hermana le dijo de que como hoy empezamos tarde la reunión, por eso que terminamos 后 tarde. 来他就渐渐参加我们的那个家庭聚会，还有得到圣灵。 Lo invitó a ir y así empezó a ir a las reuniones familiares y obtuvo Espíritu Santo. 他有一个未婚妻，本来在法国，他就叫他过来。 Supuestamente, 两个夫妇就两个人就在我们教会洗礼。 y supuestamente tenía una novia que estaba en Francia y se vino también a Estados Unidos y los dos se bautizaron en nuestra iglesia. 洗礼完以后就在我们教会伊丽莎白那边举行婚礼。 Y luego se casaron en la iglesia de Elizabeth. 当他要洗礼的时候，他养父母坚决反对。 Antes de bautizarse, su padrastro no estaba de acuerdo, 因为他养父是天主教徒， porque su padrastro era católico 养母是那个希腊教的，他们又有自己很大的礼拜堂。 y su madrastra eran de la religión griega. 所以他说你如果到真耶稣教会去洗礼我们就断绝亲属关系。 Entonces su padrastro le dijo, si quieres ir a la iglesia a bautizarte, a la verdadera iglesia de Jesús a bautizarte, entonces desde hoy en más terminaremos la relación que tenemos. 那 de 他觉 padre 得 e 说 hijo. 这个道理很对所以他们就来洗礼。 Pero a ellos le parecía que la doctrina es la verdadera, entonces insistieron 洗 en 礼完以后 bautizarse. 回去他养父母不跟他住在一起了。 Después de bautismo, su padrastro lo sacó de la casa. 所以他一直去敲门去拜托就不开门。 Y a pesar de que iba a la casa y lo llamaba, pero no le abría la puerta. 不过他每个星期都回去 Pero toda la semana, todos los fines de semana, él volvía a la casa. de 最 su 后还是 padrastro. 接纳他们还是彼此有来往的。 Finalmente, el padrastro lo aceptó. 本来他每一次要跟他们家人讲道理的时候他爸爸妈妈就你不用讲，这个我懂得比你多。 Cada vez que él lo quería evangelizar, su padrastro le dijo, no me hable de la doctrina porque yo entiendo más que vos. 后来他那个养父因为有那个胰脏癌又有血癌， Y como después el padrastro tuvo cáncer de páncreas y tuvo leucemia, 胰脏长得很大一个肿瘤很大。 tenía un tumor grande en la páncreas. 他养父生病的时候，他们就特别把他们接回家。 Entonces cuando se enfermó este padrastro, 当然一方面是要照顾他们，但是最主要还是要把道理传给他们。 los llevó a vivir con ellos en la casa, pero no es solamente para cuidarlos, sino para poder 当然你跟他 transmitir 讲道理，他不 evangelio. 会听的。 Pero obviamente este hombre rechazaba escuchar 那 el 有一 evangelio. 次他养父病得很重很痛苦的时候， Un día, cuando este padrastro estaba muy enfermo y muy dolorido de su 他 enfermedad, 就抓住他养父的手祷告。 entonces lo tomó fuertemente de la mano, Budí lo tomó fuertemente de la mano y empezó a orar por él. 后来他的这个父亲这样说：
Y luego su padrastro le dijo, 他说他本来很痛苦，但是他儿子帮他祷告的时候，他觉得有一股很温暖的感觉一直进到他身上。 dice que supuestamente le dolía mucho, pero al orar Uri por él, sintió una corriente caliente que le entraba al cuerpo y lo hacía sentir mejor. Y de repente se sintió que estaba muy aliviado. 这是他第一次的体验。 Esta es su primera 觉 experiencia. 得说你们这个教会信的耶稣不太一样。 De repente sintió de que el Señor Jesús que nosotros creemos era algo diferente. 后来他就借机会常常就跟他讲道理这样。 Entonces Uri empezó a aprovechar las oportunidades para poder predicar el 因为 Evangelio. 他养父的病很重，医生说一开始说你这个活不到几天呐。 Y como estaba ya en los últimos estadios, el médico le dijo que ya no tenía 所 mucho 以这 tiempo 个 de 母弟 vida. 就跟他养父说，你要洗礼哦，要才能够受罪哦。 Y entonces Uri le dijo, bueno, tenés que bautizarte para que Dios te perdone los pecados. 他一开始问说要怎么洗啦，我们说要到海里去。 Y como no sabía este hombre cómo bautizarle, nos preguntó y le dijimos que teníamos que llevarlo a un 他 mar. 因为病很重，所以好几次犹豫不决。 Y como estaba muy enfermo y a punto de morir, él estaba muy 因 indeciso. 为他住在波士顿从纽约派传道去要4个小时。 Y como él vivía en Boston, de Nueva York a Boston, para que vaya un predicador tardan 4 horas. 有好几次说要洗礼，传道去了以后他又不洗了。 Y muchas veces los pastores se fueron de Nueva York a Boston, pero cuando llega a la casa él decide no bautizarse. 因为医生跟他讲说那个海水很脏你病这么重你进到水那个细菌感染你会死掉。 Porque los médicos le habían dicho de que él estaba muy grave y que las aguas de mar era sucia y que si iba a bautizarse en ese lugar seguramente se iba a morir de 他 una 问传道说 infección. 那我可不可以在那个水坝底下洗礼比较干净？ Entonces le preguntó a los predicadores si podían bautizarse en las aguas de 传道说不可以，那个死水那个不是活水。 en un tanque, pero el pastor le dijo que no porque los estanques no tienen 他 agua 说一 viva. 直犹豫到最后已 Entonces 经病太重了。他说好了，我就洗礼了。 Pero este hombre estaba tan indeciso que finalmente en los últimos momentos dijo, está bien, me voy a 他 bautizar. 会下这个决心因为神给他看2个异象。 Él tomó esta decisión porque Dios lo hizo ver 2 visiones. 因为他在那个交互病房几乎要断气了， Porque él estaba en la terapia intensiva a punto de morir. 看到有一个穿黑衣服的要来把他带走。 De repente vio a un hombre vestido de negro que lo quería llevar. 他想说：“我信耶稣的我怎么这个人要把他带走？” Entonces dijo, pero si yo creo en Señor Jesús, ¿cómo va a venir un hombre vestido de negro a 他 llevarme? 又看到耶稣在旁边但是耶稣就不理他， De repente también vio al Señor Jesús que estaba de un 所以他就 costado, 对 pero que 自己的那个 no le prestaba atención. 他又对自己的信仰产生怀疑。 Entonces empezó a dudar de su propia creencia. 他意大利人他本来不怕死的，他说有人要来抢他东西把枪顶在他额上，他都不怕的。 Él decía que es un italiano y por eso no le tiene miedo a la muerte. Lo había asaltado con una pistola poniéndole en la cabeza y no le tenía miedo. 但是看了这个意象以后，他开始怕，我死掉要到哪里去？ Pero después de ver esta visión empezó a tener dudas sobre lo que iba a pasar después de su muerte. 另外有一次就是他在床上， Y otra vez él estaba acostado en la 他 cama 看到前面高高的地方有很多人在那边唱歌，每一个人都穿白衣服， y vio a un grupo de personas vestidos de blanco que estaba cantando. 看到他们就很快乐。 Y esta persona cantaba con mucha alegría. 很多 mucho 人 gozo. 一直往前走，想要到那里去，走不到。 Y había mucha gente que se dirigía a la dirección donde estaba esta persona, pero no podían llegar a ellos. 人很多一直往前挤，挤到前面一个山崖就掉下去了。 Y como había una gran multitud que se dirigía, pero al llegar a un precipicio todos cayeron de repente. 所以他一直叫他的太太说：“赶快走了，赶快走了！”怕他太太也被推到那里去。 Entonces le dijo a su mujer que estaba al lado que no vayamos por ese lugar porque si no, no vamos a caer 他叫 juntos. 他的儿子说：“赶快进来。” Y le dijo a su hijo, entre, entre. 儿子进来以后，发现他怎么大叫他就在那旁边就祷告，让他安静下来。 Después de tener esta visión, su hijo entró y empezó a orar por él.
他 para 才把这个他 tranquilizarlo. 所看到的事情讲出来， Entonces le contó a su hijo todo lo que había visto. 所以他知道说啊，人生就有2条路， Por eso que de repente se dio cuenta en que la vida de un hombre tiene 2 caminos. 没有得到真正的福音啊，没有办法到天上去。 Por eso si una persona no obtiene una doctrina verdadera, esta persona no puede ir al 所以他 cielo. 就下定决心了，洗礼。 Entonces, desde ese entonces se tomó la decisión de 啊， bautizarse. 感谢主啊！受洗完以后啊，每个安息日都到教会来聚会。 Gracias a Dios, después de bautismo, este hombre venía a la iglesia todos los sábados. 啊，有一个安息日啊，因为我特别去那边访问，他们买了新礼拜堂。 Y en un sábado yo fui a esa iglesia donde él estaba porque compraron una iglesia 一个 nueva. 姐妹啊，在后面接待，跟我们讲说啊，你要特别为某某人啊祷告。 Y había una hermana que estaba recibiendo gente, me dijo de que teníamos que orar específicamente por este señor. 所以我 por 进 él. 去啊，跟他打个招呼啊，然后我就上台讲道理。 Entonces yo cuando entré a esa iglesia saludé a este hombre y me puse a predicar. 讲完道理以后啊，我就说请大家帮助他祷告。 Y después de terminar el sermón, le pedí a todos los hermanos que orara por él. 我说啊，我们也要把我们心门打开。 Y yo dije que teníamos que abrir el corazón 请主耶稣进到我们里面来。 para que el Señor Jesús entre en nuestro corazón. 那个时候啊，他就很激动啊，一直身体很震动很大。 De repente él estaba muy conmovido y empezó a temblar el cuerpo. 有一个姐妹坐在旁边说：“你会能吗？你会能吗？” Entonces la hermana que estaba sentada al lado de él le dijo, ¿tenés frío? 他说：“不是，不是啦，神在这里，神在这里啦。” Dijo, no, no, es porque Dios está acá, Dios está acá. 因为那个时候他看到一个异象， Porque en ese momento él vio una visión. 那前面呢一道门打开来， Dice que vio de repente allá adelante se abrió una puerta. 主耶稣就从那里走过来， Y Señor Jesús entró por esa puerta. 走到他的位置，还为他按手。 Dice que cuando llegó al asiento donde estaba él, le impuso la 哇， mano. 所以他很兴奋，很激动啊。 Le impuso la mano sobre él y por eso que él estaba muy conmovido 他说：“ y 神 muy 就在这里， contento. 神就在这 Y 里。 gritaba en voz alta, Dios está acá, Dios está acá. ”这他虽然在天主教、在希腊教啊，一辈子啊从来没有过的经验。 Dice que él había sido creyente, había sido católico por toda la vida, pero jamás había visto esto. 后来聚会完了以后，我们就到他家访问，因为他们家离教会不远。 Y como él vivía cerca de la iglesia, al terminar la reunión lo fuimos a visitar en la casa. 哇，他就很高兴，他一直讲说他来到这个教会以后所得到的一些体验见证。 Y estaba muy contento y nos empezó a contar toda la experiencia, todas las visiones que había visto después de entrar 然 a 后 la 虽然 iglesia. 他知道他的病很重，他活不久， Él, a pesar de que sabía que le tenía poco tiempo de vida, 但是他说我现在不怕了， pero no decía de que ya no tenía 因为 miedo a 我 la 现在得 muerte. 到救恩了。 Es porque yo ya tengo la salvación. 所以这个教会就是我的教会， Por eso esta iglesia a partir de ahora es mi 因为 iglesia. 神就在这里。 Y es porque Dios está en este 他 lugar. 就开始交代， Entonces empezó a 我要 dar 在这个教会举行追思礼拜。 última palabra. Decía que cuando yo me muera, quiero que 我要唱哪 funeral 几首诗？ se realice en esta iglesia y que cante tal 我要请哪 himnos 个姐妹来帮我弹琴？ y que quiero que tal hermana toque piano en mi funeral. 让他把他丧礼的事情啊都安排好啊。 Había encomendado todo acerca de su funeral. 后来真的过了大概1-2个月以后主耶稣召他回去， Y es verdad que después de 1 o 2 meses el Señor Jesús lo llevó al cielo. 因为他家族很大， Y como él tenía muchos 他太太的 parientes, 家人有好几个是希腊正教的就是他们神职人员。 y de parte de su mujer había muchos parientes que eran líderes de una religión 我们 griega. 的波士顿礼拜堂大概只有可能坐120个人吧， Sin 小小的 embargo, 礼拜堂。 la iglesia nuestra en Boston es una iglesia pequeña que solo entra 100, 所以他们 200亲人都觉 personas. 得，为什么会跑到一个这么小的，好像大部分都是中国人的一个教会，在这边举行礼拜，追思礼拜。 Por eso que los familiares de este señor no entendían por qué este hombre tenía que hacer la despedida en una iglesia tan pequeña, encima lleno de 所以他 chinos. 们都没有办法了解 Por eso que los familiares no podían entender eso. 不过他的太太跟他们讲说因为这是他自己本身的意愿， Pero su mujer le decía que este era su deseo.
因为他在这里啊得到真福音啊， Y es porque él había recibido el evangelio, la 所以他对 verdadera 他 doctrina 的 en 人 ese 生啊 lugar. 充满着盼望。 Por eso que este hombre ante morir estaba llena de esperanza. 所以他说，真的，神就在这里。 Por eso decía, Dios está en este lugar. 就好像那个雅各啊梦到一个天梯， Tal como Jacob cuando vio una escalera que se dirigía al 所以 cielo. 他说，这就是神的殿，就是天的门。 Por eso el templo de Dios es la puerta del reino celestial. 所以你真正到神的殿呢、就是找到了通天的门。 Por eso si vos encontraste a la iglesia verdadera, entonces encontraste la puerta para entrar al reino celestial. 所以这是真正的从神来的恩惠啊！ Por eso esto es una gracia que viene de Dios. 我们来唱诗 Ahora vamos a 236 cantar 首。 juntos 236.